Moitas gracias, Javier. Vamos a pasar á seguinte charla. Desafíos do marisqueo ante o cambio global, por Elsa Vázquez, catedrática de Zooloxía da Universidade de Vigo. Elsa é catedrática de Zooloxía da Universidade de Vigo, defendeu a súa tesis doctoral sobre taxonomía e biogeografía dos ascidiáceos na Universidade de Santiago de Compostela, o sea, aquí. Realizou unha estadía postdoctoral de 2 anos no Harbour Branch Oceanographic Institution de Florida, centrada no estudo dos efectos dos factores ambientais no comportamento larvario de invertebrados bentónicos e dos poliquetos das fontes de hidrocarburos dos mares profundos. Traballou durante uns anos en ecotoxicología mariña, elaborando protocolos para bioensaios con embrións e larvas de invertebrados mariños, definindo límites letais e subletais para contaminantes. Tamén realizou 2 campañas oceanográficas na Antártida con importantes contribucións ao acoplamento bentoplásico. En 2005 comenzou co estudo da bioloxía reproductiva e fisioloxía de invertebrados de interese comercial como percebe, berberecho e navalla e conduciu a partir de 2014 a súa principal liña de investigación actual sobre o efecto dos eventos extremos no ciclo da vida e fisioloxía dos bivalvos e a súa aplicación para facer do marisqueo unha actividade sostible. Elsa xa ten dirixidas unha decena de tesis de doutoramento e varios investigadores postdoctorales. Foi vicerrectora de investigación, directora de captación de talento do Campus do Mar e actualmente decana da Facultade de Ciencias do Mar, todo isto na Universidade de Vigo. Gracias, Elsa, por vir. Gracias. Bueno, primeiramente, moitísimas grazas pola invitación para este ciclo de conferencias. Bueno, para mí é un placer volver aquí, porque esta foi a miña aula, fai moitísimos anos, onde tiven as clases de ecoloxía. Bueno, cambiou moito a facultade, pero é un placer sempre volvela a visitar. Bueno, la charla que voy a presentar es el resumen, es como una recapitulación, para mí también fue un ejercicio de resumir la investigación que llevamos haciendo los últimos 10-12 años, junto con investigadores no solamente de la Universidad de Vigo, sino también de la Universidad de South Carolina en Estados Unidos, del CSIC y también con las asistencias técnicas de las cofradías de pescadores. Y, por supuesto, también siempre con la colaboración con el sector, fundamentalmente con las mariscadoras. Entonces, bueno, esto es un trabajo coral y aquí os lo voy a mostrar, bueno, bastante resumido, pero sobre todo quiero que con esto os sirva de debate. ¿A qué nos está conduciendo la situación actual provocada por el cambio climático? Entonces, primero un poco de contexto. Sé que muchos de los que estáis aquí o estáis escuchando esto lo conocéis, pero para aquellos que no lo sepáis, bueno, tanto las temperaturas como la salinidad están sufriendo cambios, ¿vale? Cambios constatados, medidos. Quien niegue el cambio climático, bueno, pues igual que quien niega que la Tierra es plana, porque es algo que está ocurriendo y se puede medir. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, en Galicia, tenemos una anomalía térmica, esto es del 23, una anomalía térmica de las más altas, ¿vale?, que se están produciendo. Y además hay una predicción, concretamente para las Rías Baixas, de incrementos de la temperatura del agua de mar de 3 grados por encima de la actual. Y
también está habiendo anomalías en el número de días lluviosos. ¿Vale? Tenemos aquí de nuevo en azul, en los colores azul, que es el número, cuanto más azul, mayor anomalía de días lluviosos, y estamos aquí, ¿vale? Con lo cual también está afectando. Podéis pensar, bueno, ¿y qué más da el número de días lluviosos? Es que toda esa agua descarga en las rías y eso hace que disminuya la salinidad. A lo mejor, si hacemos una media de la precipitación anual, es igual, ¿vale? O varía muy poco, o la variación no es tan grande. Pero el problema se plantea cuando lo que se hace es que esa precipitación se concentre en unos pocos días. Toda esa agua va a las rías y a través de los ríos, y hace que la salinidad del agua de mar baje. Y esas predicciones hacen que para nuestra costa vayamos a tener olas de calor más frecuentes, de duración más larga y también de mayor intensidad, y también incrementos en la duración e intensidad de las precipitaciones. Y eso, además, hace que descienda la salinidad en las zonas costeras. ¿A qué nos lleva todo esto? A mortalidades masivas que hemos visto. Bueno, pues la ola de calor tan famosa que hubo hace 3 veranos en la costa oeste de Norteamérica, en la cual pues, se alcanzaron temperaturas de 40 grados en zonas donde en verano están a 20-22 grados y durante muchos días. Eso hizo que hubiera mortalidades masivas en toda la zona. Aquí hemos tenido mortalidades masivas también, no producidas por ola de calor, sino por descensos de salinidad. La última ha sido este invierno. La ría de Murosnoya este invierno no ha producido prácticamente berberecho, porque lo ha matado todo, los descensos de salinidad. Bueno, y eso lo que hace es, además, alterar las poblaciones, porque desaparecen unas especies, queda un nicho que puede ser ocupado por otras especies, ¿vale? Y eso lo que hace es alterar todo el ecosistema. No solamente es que estamos perdiendo, en el caso que nos ocupa, especies comerciales, sino que estamos alterando el ecosistema. Porque no podemos perder de vista que esas especies comerciales, esas especies que nosotros nos comemos, forman parte y muchas veces, además, son lo que llamamos especies clave en el ecosistema, que si desaparecen, desestructuran toda la red. Y además, tanto en los incrementos de temperatura como en las bajadas de salinidad, los estuarios y las zonas internas de las rías son las zonas particularmente afectadas. ¿Por qué? Porque en esas zonas internas de las rías, por un lado, es donde desembocan los ríos, con lo cual va a haber unas bajadas de salinidad muy importantes y mantenidas en el tiempo, como veremos, y además en esas llanuras intermareales, en esos intermareales de fondos sedimentarios que quedan cuando baja la marea, también va a estar incidiendo la radiación solar, y cuando ocurren mareas bajas en verano, en plena ola de calor y al mediodía, que ocurren muchas veces, hace que la temperatura del sedimento incremente muchísimo, ¿vale? Y eso hace que, en este caso, los bivalvos que viven ahí enterrados, pues se mueran o, como vamos a ver, sufran estrés térmico, ¿vale? Entonces, eso está haciendo que haya un impacto enorme en esos bancos marisqueros, fundamentalmente mortalidades.
Hay algunas que han sido documentadas, como las mortalidades masivas de bivalvos en el otoño-invierno del invierno 2000-2001 o también 2006, también en esta última, pero sobre todo afectó a la ría de Muros-Noya este invierno. Estas fueron generales, ¿vale? Y después, bueno, pues otras riadas durante otros años. Y es una preocupación muy alta porque las especies que están sufriendo estas mortalidades son especies, bueno, que son las tres almejas, las dos nativas, la almeja fina, la almeja babosa, y la introducida, la almeja japónica, y además, junto con el berberecho, pues supone unos 50 millones de euros al año. Estas cantidades, lamentablemente, como vamos a ver en las gráficas, este último año han disminuido drásticamente, porque no hay marisco, no hay bivalvos, no marisco en general, sino no hay almejas y berberechos en las rías, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, uno de los aspectos importantes que tenemos es cómo medimos la mortalidad de esos bivalvos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque a veces no es fácil culpar a unas lluvias torrenciales o unas olas de calor de la mortalidad de los bivalvos. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces, bueno, están enterrados, salvo el caso del berberecho, porque se entierra muy poquito en el sedimento y entonces se ve cuando muere, pero muchas almejas mueren enterradas, ¿vale? Entonces, no es fácil ver esos animales muertos en la superficie. Las estimaciones de mortalidades se suelen hacer en base a las capturas totales, ¿vale? En la base de datos, por ejemplo, Pesca de Galicia, que son estos datos que extraje de allí, podemos ver, estos son las capturas totales de berberecho, por poner un ejemplo, ¿vale? En las rías. Entonces, vemos que hay un descenso enorme en la producción, hubo un descenso enorme en la producción en el invierno del 2020-21, perdón, del 2000-2001, que fue claramente provocado por unas lluvias intensísimas que tuvimos durante meses, que hizo que el agua del interior de las rías fuese prácticamente agua dulce. También ocurrió y está documentado otro descenso en el 2006, otras riadas que produjeron también esa disminución. Pero fijaos lo que ha ocurrido, o sea, en estas riadas gigantescas que tuvimos en el año 2000-2001, la producción aún así se mantuvo un poco por encima de las 1000 toneladas. Pero fijaos lo que está ocurriendo ahora. En el año 23 y el 24, que está aquí, no salió el número, quedó cortado, en el año 2023 y el año 2024 no ha llegado ni a las 500 toneladas, ¿vale?, de producción en los bancos marisqueros. O sea, ni siquiera hemos llegado al nivel de este año, que había sido terrible. Pero hay que tener ojo con la interpretación de estos datos. ¿Por qué? Pues fijaos, por ejemplo, estos descensos que tenemos aquí entre el año 2012 y 2014 no se han debido a lluvias o a episodios de calor, sino a una enfermedad que tuvieron los berberechos, que aún en las Rías Baixas están afectando bastante, que es la marteliosis, es la enfermedad producida por un parásito, que tenéis aquí la foto, que hace que el berberecho se muera literalmente de hambre, ¿vale? Es un parásito de las glándulas digestivas y el berberecho no es capaz de
absorber los nutrientes. Con lo cual, con datos de capturas hay que tener cuidado con estas cuestiones. Y el descenso del 2020 se debió a la pandemia, al parón que supuso la pandemia. Con lo cual, estadísticas son muy útiles, pero hay que interpretarlas. Bueno, si cogemos las 3 especies de bivalvos, vemos también estos descensos. Fijaos, la azul es la almeja babosa, que fue un descenso brutal en las capturas, y fijaos lo que ha ocurrido en los últimos años. Acaba siendo prácticamente capturas anecdóticas, ¿vale? Lo mismo pasa con la fina, pero incluso la especie que se introdujo en Galicia para cultivo, que es la almeja japónica, que si os fijáis es la línea verde para los que estáis online. Si os fijáis, incrementa cuando disminuye la producción de las otras especies, ha incrementado a lo largo de todos estos años para llegar al máximo en 2017, pero fijaos que incluso en estos momentos ha descendido la población. La almeja japónica, que aguantaba todo, pues ahora no lo aguanta todo, al menos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos años? Bueno, ¿cómo relacionamos cómo somos capaces de que cuando tenemos una mortalidad masiva, realmente podemos asegurar que ha sido producida por un evento extremo, que ha sido producida, por ejemplo, por una bajada de salinidad? Bueno, hay algún trabajo que con estadísticas pesqueras y muestreos realizados por las cofradías lo han visto. Nosotros lo que quisimos fue ir un poco más allá, y lo que hicimos fue enterrar en estas cajas, en 4 bancos marisqueros, en las rías Baixas, enterramos con sedimento en diferentes niveles del intermareal. Esto es en Redondela, esto es en Raxó, en Combarro. Aquí están las mariscadoras. Enterramos estas cajas en las cuales metíamos numeradas las diferentes especies de bivalvos, e íbamos todos, y a mayores, íbamos todos los meses, aquí con nuestra mesa de camping, sacábamos los bivalvos y los medíamos el crecimiento y medíamos también la mortalidad. A mayores, lo que hacíamos era introducir en el sedimento, en la arena, introducíamos estos lectores de temperatura. El primero lo dejábamos en superficie, pero como sabéis, las almejas se entierran. La que más se entierra es la almeja fina, que puede llegar hasta 18 centímetros. A veces se encuentra más abajo, pero bueno, lo habitual son entre 15 y 18 centímetros. Entonces, lo que hacíamos era tener estos termómetros, ¿vale?, introducidos en el sedimento, las temperaturas a las que realmente viven las almejas. Y después teníamos estos mini sensores que medían la temperatura del agua de mar, la temperatura del aire y la salinidad. Con lo cual, con nuestros muestreos y los datos registrados por estos aparatos, pudimos, ahora estamos en proceso de publicación, pudimos durante 3 años ver mortalidades de las almejas. Estos son la almeja fina, en diferentes bancos marisqueros, y con los datos oceanográficos que tenemos podemos ser capaces de relacionar esos picos de mortalidad que tenemos aquí con estos eventos extremos. Bueno, ¿qué pasa? Que en el mar no controlamos las condiciones, es lo que está ocurriendo.
Entonces, a veces hay otros factores que no son los que estamos midiendo que pueden confundir los datos que tenemos. Y entonces, lo que hicimos fue en laboratorio, tanto en estos sistemas de tanques, ideamos un sistema que lo que hacía era simular las mareas. No solamente que subiese, esto es con marea alta, esto es con marea baja, esto es arena, y cada uno de estos tanques tiene una especie de almeja y berberecho. Entonces, simulábamos lo que ocurre en el mar, es decir, en el mar, cuando sube la marea, aun habiendo aporte de agua dulce, cuando sube la marea, como tenemos aporte del agua de mar, lo que hace es incrementar esa salinidad, ¿vale? Entonces, no es que, salvo en riadas muy importantes, no es que el animal esté sometido pues, a salinidades de 5, sabéis que el agua de mar tiene una salinidad más o menos de 36, aquí en el interior de las rías es un poquito más baja, suele estar en 30, no es que estén todo el tiempo a salinidades de 5, sino que durante la marea baja, con todo el aporte del río, es cuando más baja la salinidad. Durante la marea alta se puede recuperar algo esa salinidad. Y entonces lo que hicimos en el laboratorio, en este sistema y otro que os voy a enseñar a continuación, fue simular esas mareas, las dos mareas diarias, en la cual teníamos la control, en la cual subía y bajaba la marea, pero siempre estaba la salinidad igual, pero después creamos rampas de salinidad a 30, y cuando bajaba la marea, bajaba a la salinidad a 15, marea baja pues era sin agua, y cuando volvía a subir la marea, pues subía de 15 a 30, ¿vale? Y lo mismo con 15, 10 y 20, 5, que era la salinidad más extrema, salinidades que medimos en el campo con esos aparatos que os enseñé antes. Eso era un sistema, y este es otro sistema. Bueno, además aquí mezclamos zostera, también, que se encuentra en los bancos marisqueros, en el cual hacíamos lo mismo, lo que pasa que en superficies pues mucho más grandes, crear ciclos de marea. Bueno, a veces no trabajamos con estructuras tan grandes, con estos mesocosmos, sino que también hacemos experimentos con juveniles o recién fijados. Estos son reclutillas de berberecho, ¿vale? Pequeños, porque la respuesta, lo que hemos visto, es que la respuesta de los juveniles y las de los adultos no es la misma. Siempre fueron los juveniles, las fases más pequeñas del desarrollo, las más sensibles a cualquier variación, y entonces pues el sistema no era tan aparatoso como el que acabáis de ver, y bueno, aquí estamos midiendo la respiración de esos berberechos. Bueno, entonces algo similar hacíamos con las temperaturas del sedimento. Para eso lo que hicimos fue utilizar unas lámparas de cerámicas que producen calor pero no producen luz, y entonces simulábamos igualmente la marea, y cuando bajaba la marea bajábamos estas estructuras para calentar el sedimento, igual que haría el sol. Cuando acababa la marea baja, subía la marea y subíamos la estructura. Y en esos tanques donde estaban las almejas también poníamos estos sensores, estos termómetros incrustados en el sedimento, y así generábamos igualmente rampas de la control de 20 a 20, de 20 a 27, de 20 a 32 y de 20 a 37. Ojo, temperatura de sedimento, no de agua, ¿vale? Temperatura de sedimento, solo cuando la marea baja, simulando cuando baja la marea en los bancos intermareales y está dando el sol. Bueno, y esto lo controlábamos con unos controladores, ordenadores, para que las lámparas funcionasen y mantuviesen más o menos una rampa de temperatura estable. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, voy a enseñaros poca gráfica, mucho texto, ¿vale?
Bueno, mucho texto no, mucha explicación, texto no. Si os fijáis aquí, con el incremento de las temperaturas de sedimento, la especie que menos aguanta es la almeja babosa. La almeja babosa tiene al segundo día de hacer estas rampas, ojo, recordad que no están 24 horas sometidas a 37 o a 32 grados, solamente en el periodo de bajamar, ¿vale? Y solo la bajamar diurna, porque en la nocturna no tienen esa insolación. Entonces, fijaos, la almeja babosa el primer día ya moría prácticamente toda, ¿vale? Tanto en la marea a 36 grados como en los de 32. La japónica aguantaba un poco más, pero aún así hubo mortalidad a 36 y algo menos a 32, y mientras que la fina aguantó más, ¿vale? Aún así, al cuarto día ya tuvimos bastante mortalidad. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, estos son gráficas un poco más complejas para explicar lo mismo, pero para daros cuenta de esto es para que os fijéis en la profundidad a la que se entierra cada una de estas especies. Con lo cual, el berberecho es el que antes muere y aguanta menos, y la especie que más aguanta es la almeja fina. La almeja fina tiene muy poca mortalidad, básicamente con la temperatura, básicamente porque se entierra, y se entierra mucho en el sedimento. En nuestros tanques llegamos a encontrar almejas a 20 centímetros, que era la profundidad máxima que tenían nuestras cestas. Bueno, en cuanto a la salinidad, fijaos, estos son reclutas de berberecho, y a las salinidades de 2, 5 y 10, que es bastante habitual últimamente en el interior de las rías, y a salinidades de 15, la mortalidad fue, bueno, esto es la supervivencia, ¿vale? Entonces fue prácticamente nula. Aquí a 15 sobrevivió alguno, a 20 alguno, pero fijaos que hasta 30 o 35 no sobrevivieron. Bueno, entonces, en cuanto a mortalidad, para resumir, la tolerancia de las especies, hemos visto que la que menos tolera las bajadas de salinidad es la almeja babosa, después el berberecho, la fina y la almeja japónica. Mientras que para la temperatura, la que menos aguanta es el berberecho, después la babosa, la japónica, fijaos, aguanta más la almeja fina, el incremento de temperatura, que la japónica. Pero aquí estamos con dos especies que, aunque se inviertan los papeles, realmente sufren muchísimo, y hay elevadas mortalidades cuando hay estos eventos extremos, ¿vale? Lo que pasa que, si os fijasteis, salvo en algunas temperaturas, no todas mueren, ¿vale? Hay almejas que sobreviven. El caso es cómo sobreviven, lo que llamamos nosotros respuestas subletales. Sobreviven, pero ¿a qué precio sobreviven? Pensad en vosotros en estos días pasados, ¿vale? Por supuesto sobrevivimos todos, pero hemos estado luchando, salvo que estuviéramos debajo del aire acondicionado, hemos estado luchando contra el estrés térmico, y eso tiene unos costes, y vamos a verlos aquí, pero aplicados a los bivalvos. Entonces, bueno, tenemos unos rangos, que es lo que represento aquí, unos rangos de temperatura y de salinidad para cada una de las especies. Estos rangos son rangos letales. Sabemos que por encima o por debajo de esos, o sea, en cuanto a la salinidad, por encima de una determinada salinidad o por debajo, mueren. E igual con la temperatura, por encima de una temperatura mueren. Pero
Cuando no mueren, los animales están estresados, porque tienen que luchar contra el estrés. Y luchar contra el estrés es muy caro energéticamente, ¿vale? Nosotros tenemos, las almejas, igual que nosotros, la energía que obtenemos con la alimentación la gastamos. La gastamos, por un lado, manteniéndonos vivos, lo que se llama el metabolismo basal, ¿vale? Si la energía que obtengo no es suficiente para este metabolismo, es cuando muero, las situaciones anteriores, ¿vale? El resto lo invertimos en crecer y, cuando llegamos a la edad adulta, en reproducción, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando las almejas, cuando nosotros estamos estresados? Tenemos que invertir en energía en luchar contra el estrés. Como del metabolismo basal no podemos sacar energía, porque si no nos morimos, si no las almejas se mueren, si estoy utilizando energía en luchar contra el estrés, ¿qué va a ocurrir? No va a tener energía, no va a haber energía para crecer ni para reproducirse. Y aquí es donde empiezan los problemas en los bancos marisqueros. ¿Qué es lo primero que hace una almeja frente a una situación de estrés? Enterrarse, ¿vale? Se entierra en el sedimento. ¿Qué pasa? ¿Por qué el berberecho no puede enterrarse igual que hace una almeja fina? Es un problema anatómico del berberecho, y es que los sifones del berberecho son muy cortitos. Si se entierra mucho, no puede sacar los sifones a la superficie y no puede ni respirar ni alimentarse. Entonces, solo se puede enterrar pues un centímetro, centímetro y medio. Mientras que la campeona del enterramiento es la almeja fina, porque tiene unos sifones muy largos, muy grandes, que le permite enterrarse mucho y a la vez seguir bombeando agua desde el mar hacia el interior del animal para poder alimentarse. Es filtradora, se alimenta de fitoplancton, igual que el mejillón, para alimentarse y también para respirar, ¿vale? Que es el oxígeno que le aporta el agua de mar. Y a la vez también para deshacerse de los desechos, no solamente heces y el equivalente a nuestra orina, para entendernos, sino también de otras sustancias tóxicas que produce el metabolismo de estos animales. Bueno, otra reacción es el cierre de las valvas. Lo que hacen es cierran las valvas, igual que cuando compráis almejas o berberechos, están vivas, porque es obligatorio la venta del animal vivo, pero vienen con las valvas cerradas, están con las valvas cerradas porque están fuera del agua. Entonces se cierran, queda agua intersticial, queda agua intervalvar metida entre las valvas que le ayudan a mantener el metabolismo muy bajo y a mantenerse pues, en esas condiciones. ¿Qué pasa? Que ambas cosas son, tanto el enterramiento como el cierre de las valvas, son caras energéticamente. ¿Por qué? Enterrarse supone gasto muscular. Si me tengo que enterrar más gasto de energía. Estoy en una situación de estrés, estoy gastando energía. Acordaros de la palabra energía, ¿vale? Si cierro las valvas, también mucha, porque el cierre de las valvas es un cierre que se produce por unos músculos. Cuando coméis el mejillón, el músculo grande que queda pegado en la concha, pues ese es el que produce, bueno, junto con otros, el cierre de las valvas, ¿vale? Entonces, tiene que estar contraído, gastando energía. Entonces, llega un momento en que ya no pueden aguantar, no se están alimentando porque están cerradas, además están gastando energía y están luchando contra el estrés y llega un momento
en que tienen que salir a superficie o soltar, abrir los sifones, y entonces tienen los problemas metabólicos de estar en una salinidad que no es la suya, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, medimos el enterramiento, si realmente se producía este momento en que ya no pueden enterrarse más. Y lo hicimos, bueno, utilizando primero una metodología alta tecnología, que es un cubo azul con arena, agua a la salinidad problema, y poníamos las almejas y medíamos el tiempo que tardaban en enterrarse a las diferentes salinidades. Bueno, después fuimos avanzando en cuestiones tecnológicas, y lo que hacíamos era, en estos vasos de precipitados que veis aquí, poner arena, meter en cada uno solamente una almeja y un sensor de presión. Cada vez que la almeja se movía, produce estos picos de presión, como si fuera un electrocardiograma, igual, pero producido por los movimientos de las almejas. Y sabíamos cuándo era un movimiento de enterramiento, cuándo era un movimiento de defecación o cuándo eran otro tipo de movimientos de las almejas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que a salinidades iguales o inferiores a 15, llega un momento que las almejas ya no se entierran, no pueden, no aguantan, no tienen energía para poder enterrarse. Y con la temperatura ocurre lo mismo en dos especies, en babosa y en fina. ¿Os acordáis que fina os decía que era la que más se enterraba, la que más calor aguantaba? Pero llega un momento que tampoco puede, porque no puede mantener esa profundidad de enterramiento. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Aparte de estar gastando energía para mantener este cierre de las valvas o este enterramiento, una vez que no aguantan más y se desentierran, lo que ocurre es que son mucho más vulnerables a los depredadores. Fijaos, lo que hacíamos era meter, estos eran con berberechos y almejas, los metíamos a salinidades bajas. Entonces, después, lo que hacíamos era meterlos en unos acuarios con las diferentes especies, los metíamos en unos acuarios y con cámaras grabábamos, metíamos 2 depredadores, o sea, hacíamos, en cada acuario era un depredador diferente, uno era el cangrejo y otro era un gasterópodo, pero simplemente para enseñaros os voy a enseñar el cangrejo, que lo que hacía era comerse las almejas. Esto era el gasterópodo, una canailla. Bueno, analizando las imágenes, aquí veis al cangrejo, no se ve muy bien por la luz, pero se ve al cangrejo manipulando berberechos en este caso. Lo que vimos es que cuando disminuía la salinidad, en este caso el cangrejo, lo primero que se comía era el berberecho. Cuando les poníamos las 4 especies, a lo primero que iba era comerse el berberecho. Después pasaba a alimentarse de babosas y después se alimentaba de almeja japónica. Entonces, fijaos, seguimos con lo que tenemos en mente. Berberecho y babosa, las que más sufrían con la temperatura, las que más sufrían con la salinidad y además a las que primero se comen los depredadores. Seguimos con más efectos. Bueno, comprobamos también que durante este proceso durante estos procesos de estrés, las almejas, tanto para la temperatura como la salinidad, producen proteínas para luchar contra el estrés. Es decir, lo que están haciendo es
incrementar esas proteínas que en teoría los protegen contra el estrés, pero volvemos a lo de antes, es muy caro energéticamente la producción de esas proteínas para el estrés. Entonces, tenemos los dos compartimentos importantísimos, sobre todo para el marisqueo, que son el crecimiento y la reproducción. Si no crecen, no se pueden comercializar. Si no se reproducen, no se puede volver a llenar los bancos de nuevos reclutas. Entonces, crecimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué hicimos? Pues cuando trabajamos con juveniles, lo que hicimos fue introducirlos en este líquido verde, que es calceína, que lo que hace es, deja una señal en la concha, que es la señal amarilla que veis ahí, que es justo en el borde de la concha. Y después la concha crece con el animal, se añade carbonato cálcico en los márgenes y esto que veis aquí, que podéis ver en esta foto, que es lo que medimos, es el crecimiento, desde que nosotros la marcamos hasta que la sacamos del campo, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue estresar a los animales en el laboratorio con estas rampas de salinidad, o sea, los marcamos, los estresamos con estas rampas de salinidad y después los llevamos al campo, ¿vale? Los enterramos y aquí estuvieron 2 meses. Y medimos crecimiento. Vimos que aquellos que habían sido estresados y después de estresados llevados al campo en condiciones normales, habían crecido menos y algunos ni siquiera habían crecido. O sea que quedan tocados durante bastante tiempo, durante 2 meses, que fue el tiempo que nos da la calceína para poder medir. Y después hay una forma indirecta de medir crecimiento, que es lo que se llama en inglés scope for growth, que es la capacidad que tiene un animal para crecer, que no viene a ser otra cosa, aunque la fórmula no es muy fácil, pero es simplemente, por un lado, lo que come el animal, y a esa cantidad de alimento que come, le restamos la energía que gasta, la energía que le proporciona el alimento, y le restamos la energía que gasta. Y entonces, lo que queda, ese balance, lo que queda, es lo que puede invertir en crecer o en reproducirse, o en crecer y reproducirse. Bueno, entonces lo que hacíamos era medir la cantidad de alimento que ingerían las almejas, medir el consumo de oxígeno, es decir, lo que se gasta por el metabolismo, por la respiración, con estos aparatos, y también la excreción de heces y amonio. Y esto a lo que nos llevó fue a que, de nuevo, fijaos, la babosa y el berberecho son los que tienen menos posibilidad de crecer, porque están gastando más en luchar contra el estrés, y después pues la japónica o la fina. Y lo mismo con la temperatura. Berberecho y babosa son los que menos posibilidades tienen para crecer cuando están con baja salinidad y aquí alta temperatura, frente a la japónica y la fina. Pero aún así, ¿qué es lo que ocurre? Vimos la gráfica, si nos acordamos de la gráfica veíamos que no solamente la babosa y el berberecho estaban en declive, sino que la fina, de hecho, está, tanto como desaparecida en los bancos marisqueros, no, pero que en este momento prácticamente la captura de fina es muy reducida porque no hay, es un hecho constatado con las estadísticas pesqueras. ¿Vale? Entonces, sí parece ser que la fina está aguantando, porque tampoco es de las almejas más afectadas. ¿Qué es lo que está pasando? Nos queda un compartimento, y ya con esto voy a ir terminando. Nos queda un compartimento que es el de la reproducción. ¿Vale? Bueno, estudiamos
la reproducción de estas especies. Lo mismo, sometidas a estrés de salinidad y de temperatura. Entonces, fijaos, si el estrés se producía en diciembre, cuando el animal todavía está produciendo los gametos, ¿vale? Lo que ocurría era que en el caso de la fina y del berberecho había una ralentización de la gametogénesis, es decir, se producían gametos mucho más lentamente, ¿vale? No al ritmo normal. Si estas lluvias se producían en primavera, estos experimentos los hicimos en varias épocas del año, teníamos que la almeja fina, los gametos eran completamente anómalos, los óvulos y los espermatozoides. En la babosa y japónica tenían reabsorción gonadal, es decir, estoy estresado, no me puedo reproducir, los gametos que estoy produciendo, voy a sacar esa energía que estaba invirtiendo en reproducirme para luchar contra el estrés. Y en el caso del berberecho, justo lo contrario. El berberecho, la estrategia es, uy, estoy estresado, voy a intentar que mi prole vaya adelante. Entonces, lo que hacía era liberar la puesta, ¿vale? Los gametos, aunque era en una época del año en la que no le tocaba. Si no le toca, esas larvas que están en la columna de agua no tienen el alimento que deberían tener y bueno, se mueren muchas de ellas. Bueno, estas son fotos de los gametos anómalos que no me voy a parar. Y si era un estrés térmico, en el verano, lo que hacían tanto babosa como berberecho como fina era reabsorber los gametos, totalmente. Estaban en periodo de reproducción y de repente, estrés térmico, todo eso que habían invertido en reproducción, lo reabsorbían para luchar contra el estrés. Y aquí está, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista que hemos publicado, el problema de la fina, que es que sobrevive, pero se ve muy comprometida su capacidad de reproducción. Si no se puede reproducir, no hay el reclutamiento en los bancos marisqueros. Consecuencias. Fijaos, voy a poner ya las dos porque se repiten. Cuando son 6 días, ¿vale? Cuando hay 6 días de lluvias intensas, que bajan las salinidades en marea baja por debajo de 5 y en marea alta de 20, descenso del stock por mortalidad, tiempo en alcanzar el tamaño, o sea, el crecimiento se ve reducido, con lo cual el tiempo en alcanzar el tamaño comercial se incrementa. Hay mucho más riesgo de depredación y hay fallos masivos en la reproducción. Y eso se repite en las dos situaciones. Entonces, imaginaos para los animales lo que supone tener un invierno de lluvias intensas seguido de un verano de olas de calor. Bueno, pues es que para mí está claro qué es lo que está pasando en los bancos marisqueros en la actualidad. No solamente para mí, sino en un trabajo que hicimos con Sebastián Villasante, que va a hablar después, con las propias mariscadoras, son las que también ante esta crisis climática que estamos teniendo, también tienen la percepción, o sea, tienen la misma percepción que hemos tenido nosotros, no percepción, sino probado, con experimentos y trabajos de campo, de qué es lo que va a ocurrir. Y esto, que es otro trabajo que hicimos con el grupo de oceanografía física de la Universidad de Vigo, del campus de Ourense, estos son unas predicciones de zonas, esto es para temperatura, en el interior de las rías para cada una de las especies. Estos son proyecciones de qué es lo que va a pasar y en rojo indica las zonas en las que estas especies dentro de unos años no van a poder vivir, en función de los datos que les hemos dado nosotros de nuestros experimentos. Bueno, creo que estoy justo en hora y muchas gracias por la atención y nada, las dudas que tengáis, comentarios, podemos hacer. Gracias.
Bueno, como dice Elsa, si tenéis alguna pregunta, por favor. Hola, soy Antonio y mi tesis va sobre energías mareomotrices en la Escuela de Náutica en A Coruña, ¿no? Para mí es un enterarme de cosas nuevas y de un aprendizaje en cosas que no sabía, ¿no? Tengo anotado, cuando hablabas justo cuando mencionas el tema de las olas de calor, luego de las lluvias, tengo anotado aquí entre interrogación sí estrés, ¿no? Y por una razón, ¿no? Primero sufren lluvias, entonces baja la salinidad del agua, y por otro lado, luego después hay un aumento de la temperatura del agua debido a las olas de calor fuertes, ¿no? Y digo, en esos momentos pues hay supuestamente una mayor evaporación de la superficie del agua, con lo que aumentaría la salinidad, pero aumentaría la salinidad muy por encima de lo que los animales están acostumbrados. Por eso tenía puesto aquí, entre comillas, estrés. Luego tú nos hablas del estrés que sufren estos animales. Luego, en otro de los apuntes que tengo es de la bajada de producción de la japónica, ¿no? Cuando normalmente crecía la producción por encima de las otras. Sí, el tema es que ya la japónica en estos años pues ya tiene una adaptación al medio suficiente, o una adaptación al medio, con lo cual todo lo demás que van sufriendo las demás especies pues lo va sufriendo la japónica. No se me ocurre otra cosa que preguntar en ese sentido. Y después otro tema es en lo que va mi tesis, es de controlar las mareas, subidas y bajadas de mareas, en parte en recintos cerrados. Quiero decir que se puede tener un recinto cerrado, donde tengamos estos animales, y cuando la marea baja o la marea sube en el exterior del recinto, nosotros podemos mantener dentro la marea baja o la marea alta, según se nos ocurra. Gracias. Bueno, a ver, primero, salinidad. Aquí, cuando cuando baja la marea, las especies con las que trabajamos quedan en seco, ¿vale? Entonces, y se cierran, eso es su proceso natural. Entonces, durante ese periodo, aunque en las charcas que puedan quedar en las llanuras intermareales, en las cuales pueda haber esa evaporación e incremente la salinidad, ellas en principio no lo van a sufrir, porque no van a tener los sifones abiertos. Y aunque se evapore, aquí es un sistema oceánico, si estuviéramos a lo mejor en una laguna costera, una laguna cerrada, sí que como puede pasar en el Mar Menor, por ejemplo, sí que ese incremento de salinidad por evaporación es destacable, pero no ocurre así aquí en las rías, porque son sistemas todavía muy, muy abiertos. Japónica, bueno, es que la japónica, así como la temperatura, a los incrementos de temperatura sobrevive muy bien, porque de hecho es que es una especie que en su zona nativa sobrevive a temperaturas mucho más altas que las que tenemos aquí. Pero lo que estamos comprobando es que a las bajadas de salinidad son también bastante sensibles, o sea, más de lo que se esperaba de ellas, y que probablemente ese descenso en la producción de la japónica se deba no a las olas de calor, sino a las riadas, a las bajadas de temperatura. Y nada, y en cuanto a lo de los tanques, si pueden trabajar con agua de mar, fantástico, hablamos. Porque, bueno, nosotros tenemos tanques, pero seguramente los vuestros sean muchísimo más grandes. Bueno, los míos en concreto es una obra civil enorme, ¿no? Pero en ese
caso puede ser en tamaño muy reducido y tú puedes variar dentro el estado de la marea cuando tú quieras. Claro, como hacíamos nosotros aquí, pero bueno, seguramente nosotros eran en volúmenes más pequeños. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Eu quería saber se tedes algún estudo feito sobre a relación entre a apertura dos encoros, sobre todo cando hai marea baixa. Entón, se ve, digamos, potenciado ese efecto de moi baixa salinidade, porque moita xente, pois esa zona, da zona de Rianxa, esas zonas me comentaron que sí que o notan moito. E tamén, Totalmente. en caso de que ese efecto exista, se non hai ninguna vía de negociación pois para que cambie a legislación e obriguen os encoros a, en tempo de marea, nas horas de marea baixa, non abrir, porque as mareas é algo moi facilmente predicible, o sea, non ten ninguna ciencia, entón sería doadamente fácil axustar. Efectivamente, lo que a nosotros nos parece lo más lógico del mundo, igual que a las cofradías y a las asistencias técnicas de las cofradías, pues llevan luchando años en que la apertura de los embalses se haga en marea alta y se haga, o sea, con los modelos predictivos del tiempo que hay en estos momentos. A mí, claro, yo soy bióloga, ¿vale? pero con los modelos predictivos meteorológicos que tenemos ahora, si sabes que vas a tener lluvias torrenciales durante 6 días, 3 días, lo que puedes hacer es aliviar la presa poco a poco para que no disminuya de repente la salinidad en el interior de las rías como lo están haciendo. Y es una lucha que llevan las propias cofradías con la administración años. Y la más combativa es la de Noia, porque tienen, además en el resto también, pero es que Noia tiene el Tambre desembocando en el banco marisquero, allí, porque es mucho más estrecha. Las otras rías se abre más, pero en la de Noia no. Y sí, claro que sí, y es una solución, no aliviaría todo, pero desde luego que sí evitarías salinidades cero, es decir, agua dulce, durante las mareas bajas encima de los bancos marisqueros. A mí tampoco me parece tan difícil de hacer. Bueno, entra en competición con, digamos, parámetros económicos, que por eso Ya. las compañías eléctricas. Ya. Sí, quizá si hubiera que indemnizar a las mariscadoras, pues a lo mejor sopesaría. Gracias. Nada. Sobre o mismo que estades a comentar agora, un apunte sobre o mercado eléctrico. O mercado eléctrico permítese a contratación bidireccional de produtores e de comercializadores. Quere dicir que ás veces pódese comprar enerxía hoxe, non, para poder suministrarla pois dentro de meses. E como a hidroeléctrica pois almacenable, digamos, en coros, o tema da auga vai a conveniencia das dúas partes, que unha que merca e outra que vende, para decir cando van a decidir soltar a auga dos embalses. Así de sinxelo, non? Xogando co prezo, unha cuestión económica que eso... Claro, pero o problema é o que está augas abaixo. Que o sufre despois, claro. Claro. O problema é así de claro, non? Así de claro. Así de claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Yo tengo alguna, Elsa. Gracias. ¿Las almejas tienen capacidad de moverse en la horizontal o están casi siempre en la misma zona? Es decir, ¿podrían
alejarse un poco. No, a ver, tienen capacidad de movimiento. No salen corriendo, No. pero bueno, no, me refiero Sí, que tienen cierta capacidad de movimientos laterales, pero no la suficiente como para irse de un banco al otro porque ellas estén justo en la desembocadura del río y puedan moverse para el otro. No, lo que hacen es eso, cerrarse y enterrarse. Esa es su estrategia de supervivencia. El berberecho es el más móvil, pero aún así. Porque es el que menos se entierra, supongo, también. Es el que menos se entierra, entonces igual. Sí, es el que claro, es el que menos se entierra y además, bueno, por premura de tiempo no me paré mucho, pero el berberecho cuando se cierra tiene, había alguna foto ahí, le queda, no se cierra completamente como le pasa a la almeja fina o a la japónica, sino que queda siempre un huequecito abierto. Entonces, el problema es que, así como las otras se cierran y, por ejemplo, la salinidad no le está afectando, porque la salinidad que tienen es la que tienen dentro, el berberecho no, porque tiene intercambio de agua. Y entonces, por eso, es el que más sufre. ¿Qué le pasa a la babosa? La babosa tampoco cierra de todo. ¿Y tienen alguna preferencia cada una de las especies por algún sedimento? Sí, o sea, suelen estar en sedimentos de arena fina y mezclada con arena fangosa o fango arenoso. Bueno, son categorías de sedimento, desde la arena más blanquita que conocemos cuando vamos a la playa a las fangueiras estas del interior de las... Del limo. Sí, un poquito más grueso que el limo, no es esa, no llega a ser el sedimento ese tan blando. Pero viven, o sea, las 4 especies conviven con el mismo tipo de sedimento. Por ejemplo, si tú haces mapas predictivos, que era algo que hicimos en la publicación esta que hicimos con el grupo de Ourense, si los mapas predictivos salen que bueno, desaparecen del interior de las rías, pero dan que pueden vivir, pues no sé, en una playa expuesta, con un tamaño de grano enorme, sabemos que eso no es hábitat para la almeja, por mucho que térmicamente sí lo sea. Pero el tamaño de grano no es, y después no les gusta el oleaje, o sea, no pueden vivir en zonas con oleaje batido. Entonces, por eso están metidas ahí en el interior de las rías. Entonces, áreas de confort térmico, sí, pues no sé, la playa de Corrubedo salía como área de confort térmico, ya. Pero claro, el mapa sale, pero ahí sabemos, hombre, claro, puede cambiar el hábitat, puede de repente no haber oleaje o cambiar el sedimento, que bueno, eso ya sí que ya sería una hecatombe, ¿no? Pero entonces su hábitat natural es donde es, que es el interior de las rías, parte media interna de las rías, que es donde vamos a tener todo ese problema, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pasamos a descansar un poco y tomarnos un refrigerio fuera. Muchas gracias. Gracias.